Bendito Padre y Dios, a esta hora te clamamos a ti por aquellas almas que aún no son tuyas, sino que están bajo la ira de Dios. Te damos gracias porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Te damos gracias porque somos justificados por medio de Él y en Él, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Te rogamos a esta hora por los enfermos, por los que están padeciendo, por los que se están recuperando, para que tú seas con ellos, Señor, bendiciéndoles, ayudándoles en todo y así también a las personas que los acompañan y los ayudan y les sirven. Te queremos rogar por el hermano José, para que tú le des sabiduría y entendimiento para poner tu palabra y para que nos ayudes a todos a poner atención y a discernir qué es bueno y agradable delante de ti, para que así lo podamos hacer. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas y te rogamos por esta reunión para que tú la gobiernes, para que tú la dirijas. Te damos muchas gracias por todas las cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Muchas gracias, Carlito. Ya, vamos a leer Don Leoncio. ¿Está por ahí, hermano? Eh, ¿Puede enviar para que leamos? ¿Está bien? Ya, Sí, yo voy a leer desde el verso 10 del capítulo 8 hasta a ver, son 3, son 14, hasta el 4 del 9. ¿Usted podría leer del 5 al 11? Del capítulo 9 de 1 Corintios, del 5 al 11, leería usted. yo. Sí, ya, capítulo 9 5 al 11 y yo voy a leer del capítulo 8 del 10 en adelante hasta el 9 4. ¿Ya? A ver, de nuevo me repite porque Ya. se tapó los oídos por el resfrío. Ay, Rocío, ya. Usted leería del versículo 5 del capítulo 9 hasta el 11. A ver, capítulo 9, versículo. 5, ¿ya? Yo voy a leer hasta el 4 y usted leería del 5 hasta el 11. Ok, Ya, muy bien. Entonces, el verso 10 del capítulo 8 dice así: Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos
de vosotros lo material? Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces estábamos en el capítulo 8, ¿verdad? Relacionado con la consulta, ¿verdad? Que tiene que ver, que seguramente han hecho los corintios, porque aquí ellos están haciendo distintas consultas, preguntas. ¿Qué pasa con lo sacrificado a los ídolos? ¿Ya? Con el hecho de comer o no comer, porque algunos estaban de acuerdo, no tenían problemas con los ídolos, pero otros no tenían ese conocimiento. Entonces aquí lo que vimos nosotros es que el, el- la consideración de aquellos que tienen problemas de conciencia era importante y sobre todo tenía que manifestarse el amor hacia el otro. Eso es lo que vimos en el capítulo 8. Ahora, el capítulo 9, uno está hablando de cierta defensa del apóstol Pablo, pero uno dice, ¿qué relación tiene esto? El capítulo 9 con el 8. Lo que en forma general, el apóstol está hablando de su derecho como tal, ¿verdad? Que se lo ha dado el Señor. Y porque algunos dudaban de eso. Pero la relación que tiene con el capítulo 8 seguramente tiene que ver con que, aunque tiene esos derechos él, ¿verdad? Dados por el Señor, muchos de ellos lo ha dejado a un lado por amor a los demás. Entonces, está relacionado, ¿ya? Entonces, el derecho de comer, para los que no tienen problema de conciencia, habría que dejarlo para no afectar al hermano por amor. Y aquí, él siendo apóstol, poniendo delante el amor, aunque tenga derecho de muchas cosas, que lo vamos a ver después en detalle mediante, él lo deja para ganar a alguno, que aparece al final del capítulo. Entonces, esa es más o menos la relación que tiene el capítulo 8 con el 9. Entonces, pareciera que fuera una digresión, como se llama, o sea, algo distinto el capítulo 9, pero no, está relacionado porque él está colocándose como ejemplo de las cosas que está diciendo, porque muchas veces uno habla, dice, y uno hace todo lo contrario. El apóstol Pablo aquí está demostrando a los corintios que lo que está diciendo en el capítulo 8, él mismo lo ha practicado por amor a los demás. Entonces, llegamos hasta el verso 10, la vez anterior, vamos a repasarla y vamos a comenzar en el verso 11. Dice, verso 9 dice así, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, ¿verdad? Entonces el asunto, que la libertad de comer, ¿verdad? Los sacrificados, los ídolos, los que no tenían problema con conciencia, lo importante es que no sea estorbo, ¿verdad? De parte de ellos para los débiles, para los que tienen problema con comer los sacrificados a los ídolos, pensando que están así comiendo como a ídolos, ¿verdad? Como sacrificado a ídolos y previamente decía que un ídolo en realidad nada es, pero no todos tenían esa claridad. El verso 10, porque si alguno, es decir, si llegase alguno a verte a ti o te ve a ti que tienes conocimiento sentado o reclinado, lo vimos eso, a la mesa en un lugar de ídolos, ¿verdad? Que eran los lugares que se arrendaban alrededor del templo para vender aquello que no se comía, ¿verdad? Lo pasaban para ponerlo a la venta, esa carne. La conciencia de aquel que es débil, que tiene problema con los ídolos, no será estimulada a comer de lo sacrificado a ídolos, es decir, está siendo afectado, ¿ya? Por los otros, en el sentido que como los otros comen, los que tienen conocimiento también va a comer, pero va a tener problema de conciencia, ¿ya? Y dice que cuando uno sabe, ¿verdad?, que lo que es pecado y lo hace, o sea, uno sabe que está malo, lo que hace le es pecado. Y ellos tenían problemas de conciencia, pero los maduros o los fuertes tenían que considerar a los débiles que podrían llegar a comer y afectarles a su conciencia y comer como sacrificado a los ídolos, ¿ya? Entonces, ellos tenían que procurar no llevarlos a los hermanos que todavía no tenían todo el conocimiento a ese problema de conciencia o incluso a llegar a pecar. Sumamente importante el amor, la consideración, sumamente importante entre los creyentes, porque los creyentes no son nuestros, son del Señor, como dice en Romanos capítulo 14. No nos pertenece a nosotros, sino al Señor. Entonces, nosotros tenemos que saber que los hermanos, la iglesia y todo lo que ellos, todo ese entorno al cuerpo de Cristo no es nuestro. No podemos nosotros gratuitamente afectar lo que pertenece al Señor. No podemos hacer eso. Y Pablo, en el capítulo 9,
se presenta a sí mismo en su actitud como ejemplo. Entonces dice, verso 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Miren, ahora, cuando dice perderá, en realidad es un presente, porque algunos piensan que cuando dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, que en el futuro se va a ir al infierno, se va a perder eternamente, pero ahí es un presente. Es lo que ocasiona en el momento, en el instante de que él ve, come, porque ve a comer al otro, come y afecta su conciencia y la afecta espiritualmente. Lo vamos a ver aquí. Vamos a hacer una traducción que da un poco más de luz, ¿ya? Para que pongamos atención. Podemos traducirlo así. Porque se pierde el débil, ¿verdad? En el conocimiento tuyo. Entonces, esta es un explicativo. ¿Por qué tengo que tener cuidado? La explicación es porque se pierde el débil en el conocimiento tuyo. El hermano por quien Cristo murió. Entonces, otra vez, porque se pierde el débil en el conocimiento tuyo. O sea, en el conocimiento mío el débil se pierde, pero no eternamente, sino se afecta en el momento. Dice, el hermano por quien Cristo murió. Entonces, una conciencia herida puede llegar a cauterizarse. O sea, el daño puede ser mucho mayor y hacerse insensible al pecado, llevando al creyente a la ruina espiritual. Entonces, cuando dice perderse, es que le va a afectar espiritualmente. Se puede perder en el sentido de la comunión con Dios y con los hermanos, y al calor de la palabra de Dios, porque ese hermano puede ser llevado a irse, a alejarse, y va a estar lejos de la palabra, va a estar más cerca del mundo y va a estar afectado espiritualmente. Entonces, el daño puede ser muy grave. Es verdad que el mismo hermano débil tiene responsabilidad en sí mismo, en un sentido de crecer y madurar, pero el fuerte tiene que esperar, tener paciencia y consideración para que hasta que ese hermano tenga una madurez mayor y no llevarlo a un error o a hacer algo que a él mismo lo va a dañar en su conciencia y le puede afectar espiritualmente. Y en un momento, estos hermanos pasa y ha pasado, después son cauterizados de tal manera que la verdad, la palabra de Dios, son creyentes, hijos de Dios, pero son cauterizados, alejados, y después la Biblia no hace nada en ellos. Y solamente por una actitud inadecuada de los hermanos, de los fuertes. Entonces, ellos tienen que tener cuidado de eso, ¿verdad? Porque en el fondo tienen derecho, pero ese derecho, como lo vimos la vez anterior, dijimos nosotros que el límite de la libertad cristiana, ¿verdad?, concluye donde comienza el problema espiritual para la conciencia del débil. Entonces mi derecho yo lo tengo, pero tiene que limitarse hasta donde llegue a afectar al hermano débil. Y eso es solamente amor, amor y consideración. Y esperar que el hermano crezca y no apurarlo. Entonces dice, y por el conocimiento tuyo se perderá espiritualmente el hermano débil por quien Cristo murió. Es decir, ¿a quién pertenece? A Cristo. No pertenece al hermano fuerte, sino que a Cristo. Por tanto, lo que afecta, afecta a lo que es de Cristo. No es del hermano fuerte, no nos pertenece a nosotros nada, nada ni nadie nos pertenece a nosotros, pertenece al Señor. Por tanto, Pablo lo que está haciendo es que los hermanos tengan cuidado y cuiden y guarden lo que no les pertenece a ellos. Es lo que se le ha dado al cuidado de ellos dentro de la iglesia, por tanto, no afectarlos de este modo, ¿verdad? Llegando ese hermano tal vez a desaparecer y nunca más tener una opción o una apertura a las cosas de Dios. Podría ser, pero muchas veces no vuelven nunca más. Entonces dice, verso 12, miren lo que está diciendo ahora. Primero habla porque en Cristo murió. Y miren, de esta manera o así, o sea, haciendo así, haciendo de esa manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿qué dice? Contra Cristo pecáis. O sea, el asunto no es solamente
una posibilidad que el apóstol está diciendo, oiga, tengan cuidado, bueno, si no pueden, háganlo nomás, no importa. No, no es así. Entonces, el asunto es sumamente importante y serio, porque al final, el que actúa tomando su derecho sobre cualquier cosa y le da lo mismo a los demás, está pecando contra Cristo. Esa actitud jamás tiene que prevalecer, sino lo que tiene que prevalecer es el hecho de ayudar al hermano que crezca, que se desarrolle, manifestar el amor, y yo, mi derecho, dejarlo para atrás en bien del otro, en bien del prójimo, en este caso del hermano. Entonces dice, así, o sea, haciendo así o de esa manera, pues pecando contra los hermanos. Miren, esa palabra pecando está en una forma gramatical que tiene la idea de repetición. O sea, pecando contra uno y después contra otro y contra, o sea, haciendo constantemente lo mismo. Esa tiene la idea. No solamente constante, sino repitiendo la misma actitud, porque puede llegar a ser una actitud constante de pecar contra el hermano, imponiendo mis derechos y no tomar en cuenta que el hermano viene de es nuevo, viene de un ambiente muy distinto y entiende muchas cosas distintas y puede afectarle el hecho de que yo imponga y me mantenga, ¿verdad? Como dice otro, como dice, se mantiene en el macho ahí y sigo yo y todos tienen que ser como yo y el que no le gusta se va nomás, ¿ya? Y mantenerse en eso, dice, de esta manera, así, pecando una y otra vez, o sea, manteniendo esa actitud y esa forma contra esos hermanos, dice contra los hermanos e hiriendo. Y la palabra herir aquí es golpear con puños. Entonces, es lastimar, es golpear al hermano, es darle un golpe al hermano, sin dárselo literalmente, pero eso, pecando de esa manera, es como en la palabra aquí, hiriendo, es decir, lastimándolo como con un golpe de puño. Dice su débil conciencia, porque no entiende todo. Hay que ir paso a paso. Hay que ir paso a paso, hay que tener paciencia con los hermanos, ir paso a paso. Y aquí estaba el asunto de judíos y gentiles, que los judíos tenían problemas de conciencia y aquellos que, especialmente aquí los gentiles que comían como sacrificado a ídolos, ese es el punto aquí. Allá en Romano era problema con los judíos, ¿verdad? Y con los que tenían los prosélitos judíos que tenían alguna idea o se acercaban a la línea o al entendimiento judío, que no comían de todo, pero aquí era en los sacrificados que ellos tenían esa costumbre de comer como sacrificado a ídolos, y ahora venían a la iglesia, ¿verdad? Y seguían comiendo lo mismo, entonces, ¿cómo la cosa aquí? Y eso le afectaba porque para ellos era importante, algo significaba. Para los fuertes no, porque saben que un ídolo nada es en el mundo y comer carne sacrificada a los ídolos da lo mismo, pero para los otros no. Entonces dice, así, haciendo de esa manera, pues pecando una y otra vez contra los hermanos, manteniéndose en esa disposición, mala disposición, y lastimándolo o hiriendo o como golpear con un puño su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces el asunto es grave. ¿Por qué? Porque ese hermano pertenece al Señor, no le pertenece a él. Mire, veamos un poquito aquí, lo que vamos a ver no son referencias, pero no son exactas, sino solamente el hecho de que al Señor cuando afecta a alguno de los suyos, lo afecta a él. Miren, Mateo 25:40. Mateo 25:40 dice así, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, mis hermanos más pequeños, es decir, a los judíos, a mí lo hicisteis. Todo lo bueno o lo malo, ¿verdad? Todo lo bueno o malo que se hizo en el tiempo de la tribulación, a los judíos, a mí lo hiciste. Es decir, hay una relación entre el judío, que es el pueblo de Dios, y Dios mismo. Aquí hay una relación. Aquí hay una relación de los creyentes y Cristo. Contra Cristo pecáis. Entonces también podemos ver otro texto que está ahí en el Antiguo Testamento, Zacarías, es conocido, ¿eh? Zacarías, el
penúltimo libro de la Biblia, Zacarías 2:8. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. O sea, el que toca a un hermano débil, contra Cristo pecáis. El que tocaba a uno del pueblo de Dios, le tocaba lo más delicado, la niña de los ojos. Meter el dedo aquí en el ojo, terrible, el dolor, es molesto. Entonces, hay una relación entre Dios y los suyos. Ese es el punto que aquí se quiere destacar. Entonces, otra vez lo digo, de esta manera, o haciendo así constantemente, pues pecando una y otra vez contra los hermanos e hiriendo, dañando, golpeando, lastimando su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ellos tenían que saber que estaban haciendo eso. Ellos tenían que saber que pecaban contra Cristo si pecaban contra un hermano, ¿verdad? Manteniéndose en su conocimiento sin considerar al otro. Y eso es sumamente importante. Tenemos que aprender eso para no dañar. Algunos hermanos, y a todos nos cuesta quizás, somos inquietos, queremos que todos entiendan igual, que todos crezcan. A veces pasan años y los creyentes no crecen o entienden igual. Hay que tener paciencia. Quizás hasta el final con ese hermano, no sabemos, quizás nunca crezca. Paciencia hasta el final. O sea, decir que está lo mismo que esté o no esté en la iglesia y que se vaya nomás porque es un problema, eso no, eso es pecar contra Cristo, eso no puede ser, no debe ser. ¿Ya? Entonces la impaciencia no es una buena compañera en este caso, no es una buena compañera. ¿Ya? Entonces, los que han crecido, se han desarrollado porque por la gracia de Dios, pero hay que saber que no todos tienen lo mismo. Entonces hay que ayudar para que ellos crezcan y se desarrollen. Y ellos a la vez pueden ayudar a otros que puedan llegar de la misma manera, sin conocer, sin entender y con problemas de conciencia de muchas cosas que se hacen y que ellos no entienden y puede afectarles. Entonces hay que enseñar la Biblia en este punto. Entonces dice, verso 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y aquí está la conclusión, esa por lo cual generalmente es conclusiva, concluye un tema. Entonces, en conclusión, bueno, pero para llegar a esta conclusión yo tengo que leer el capítulo 8 y entenderlo bien, po. Para yo también concluir juntamente con el apóstol Pablo lo que él está diciendo, es decir, Pablo, tú tienes razón, lo que tú dices es verdad. Porque si lo leo así nomás, sin entenderlo el capítulo 8, yo no voy a entender la conclusión del apóstol Pablo, simplemente son palabras nomás. Entonces, para la conclusión, para entender bien la conclusión, ¿verdad? El nivel y el alcance de la conclusión, tengo que entender bien el capítulo 8. Entonces dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, esta conclusión tiene que ver con la pregunta hecha por los corintios. ¿Qué sucede con lo sacrificado a los ídolos? ¿Comemos nomás, así nomás, da lo mismo que quien entienda lo que uno entienda? No, pues, está diciendo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano escándalo u ofensa, es decir, ocasión de caer, tropiezo, esa es la palabra tropiezo, no comeré carne jamás. Entonces, todo, en este caso, es la comida, pero cualquier cosa que sea ocasión de que le haga tropezar al hermano, cualquier cosa, ¿ya? Es lo mismo. Pero aquí es la comida, los sacrificados a los ídolos, que era un problema real en los corintios. Entonces, por lo cual, si la comida le es a mi hermano tropiezo, escándalo u ofensa, ocasión de caer, no comeré carne jamás. ¿Qué dice? No comeré carne jamás. Y esa palabra jamás es la palabra
que se usa para los siglos. No comeré carne por los siglos. Es la que usan los judíos para usar la eternidad. Es decir, nunca, nunca, ni siquiera pensaré en comer, jamás. Porque yo no puedo, no debo hacer tropezar a mi hermano porque en Cristo murió, porque si peco contra él o lo hago tropezar, contra Cristo peco. Por tanto, no lo haré. Esa es la conclusión. Entonces dice, no comeré, es decir, lo voy a traducir de otra manera, dice, jamás comiera carne por siempre. Es decir, si hubiera la ocasión de comerla, porque si hubiera la condición de comerla y se da la condición de que eso me está mirando, observando un hermano a quien yo pudiera hacer daño, lo dejo. Y eso lo hago siempre, jamás lo haré por siempre, esa es la palabra siempre, por los siglos o eternamente. O sea, nunca, 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 nunca. Entonces, yo puedo comer carne si estoy solo, nadie me está viendo. El Corinto podría comer en su casa, ni un problema. Pero si me está observando los otros, yo no lo haré. Entonces dice, ¿cuál es el propósito? Cuando dice para no poner, es un propósito, es una cláusula de propósito. Con el propósito de no poner tropiezo, la misma palabra, escándalo, ofensa, es la misma palabra, ocasión de caer, a mi hermano. ¿Por qué a mi hermano? Porque ahora yo sé que es mi hermano y además es por quien Cristo murió. Tiene mucho valor, por eso yo no me voy a meter allí, pero yo no voy a hacer nada que haga que mi hermano tropiece o caiga, nada, nada, nada. Y además, si lo hago, ahora sé y tengo conciencia que si lo hago, contra Cristo peco, porque le pertenece a Él. Entonces, este 1 Corintios 8 tiene mucha importancia porque aunque aquí un caso especial que se daba en Corinto, cualquier cosa que tenga esta consecuencia, ¿verdad? O esta característica, yo tengo que considerarlo. Entonces, la conclusión. Por lo cual, es decir, en conclusión, si la comida le es a mi hermano escándalo, tropiezo, no comeré carne por los siglos o eternamente, con la intención, con el propósito de no ser tropiezo yo a mi hermano. Entonces, cuando habla de la eternidad, de por siempre, ese es un término hiperbólico, le llaman, ¿ya? Es una exageración, pero una exageración que quiere dar a entender más o menos la importancia del asunto. Entonces usa esa forma eterna, ¿verdad? Por siempre, por los siglos, eternamente, y es una exageración o exceso para entender que la cosa es seria y es delicada, y no se puede tomar así a la ligera. Se usa mucho la hipérbole el apóstol Pablo, exageración, ese exceso, para darle el lugar de importancia y que no sea una cosa así que pase nada más y después lo sigo haciendo como si nada. Tiene que tomarse en cuenta eh, por todo lo que aquello implica. Un hermano es valioso, un hermano tiene el valor, ¿verdad?, de la sangre de Cristo, por quien fue comprado, por la muerte del Hijo de Dios. Entonces, no puedo yo tratar como sea el hermano, no puedo yo permitir o ser el medio de que se aleje ese hermano. Si él lo hace por sí mismo, bueno, no, hay que orar y ayudarlo lo posible, pero que si es por mi motivo, yo jamás me voy a meter ahí, jamás, jamás, jamás. Esa es la idea. Verso primero del capítulo 9, dice así. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Aquí comienza el apóstol Pablo exponiendo un poco, ¿verdad?, el punto de su posición que Dios le ha dado, ¿verdad?, para servir y la importancia que él tiene para el pueblo de los corintios. Pero él está poniendo aquí sus derechos, lo que Dios le ha dado, ¿verdad?, la autoridad que Dios le ha dado, pero en el tema general del capítulo 9, con la intención de él dar a conocer que él ha concedido, que él lo ha hecho, ha concedido. Mire, leemos un poquito el verso 20 solamente.
el verso 19, para ver más o menos la dinámica de este capítulo, la intención del capítulo, para enlazarlo con el capítulo 8. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Él es libre, pero él por sí mismo se ha hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. Él lo ha hecho eso, por sí mismo. Él no ha tomado su derecho para ir, yo soy Pablo y tiene que hacer lo que yo digo, y yo soy autoridad, y que se cree, nada de eso, nada de eso. Entonces dice después, me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil, no siendo el débil, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Entonces él, ese ejercicio lo tiene. Para ganar, ¿verdad? Él se ha hecho de todo. ¿Por qué? Porque en el fondo para beneficiarlos a ellos. No ha mantenido su autoridad, ¿verdad? Sus pensamientos, sus ideas, ¿verdad? No la ha mantenido, sino que él lo ha dejado, lo ha postergado, se ha postergado él a sí mismo, después habla del dinero también, se ha postergado con respecto al dinero también, para que ganar a los más posibles. Este versículo, normalmente en las mejores eh, textos aparece primero, no soy libre, después dice, no soy apóstol. Entonces, ese no soy libre aparentemente tiene la idea de encajar con el capítulo 8 en cuanto a la libertad, porque él es libre de tomar su autoridad, ¿verdad? Su posición o de dejarlo. Él es libre, pero él ha tomado la posición de dejarlo por amor a los demás. Entonces, empieza normalmente en los mejores, como decía, en los mejores manuscritos, dice, no soy libre. Entonces, él está hablando de que los hermanos son libres, pero esa libertad la usen no para dañar a los otros, sino para cuidar y guardar a los otros. Dice, no soy apóstol, es decir, él es libre y además tiene autoridad, ¿no? Tiene autoridad. Entonces, el hecho de ser apóstol, está diciendo él que ha sido llamado, ¿verdad? Por el Señor, ¿verdad? Para servirle a él. Entonces, él es uno que ha sido enviado. Apóstol significa enviado desde. El origen es Jesucristo, o es Dios, y Jesucristo. Entonces, él es apóstol, es enviado por Dios, y él tiene esa autoridad y ese derecho. Ahora veamos un poquito cómo fue eso, cómo aconteció de algún modo, ¿verdad? El hecho de que él es apóstol. Después vamos a ver, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Entonces, Romanos 1:5. Vamos a ver un poquito. Dice así, Romanos 1:5. Dice, y por quién, es decir, por Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, él está diciendo, el verso 4 dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo. Y por quién, es decir, el relativo ahí, por Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La autoridad es de Dios, que él tiene es de Dios, la recibió de Jesucristo. En el mismo 1 Corintios dice, 1:1. Aquí mismo, al empezar el libro, dice, Pablo llamado a ser apóstol, ¿ya? O apóstol por llamamiento de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, él lo llamó Jesucristo, pero por la voluntad de Dios el Padre. ¿Ya? Y también tenemos ahí en Gálatas 2:8. Podemos leerlo también como solamente para apoyar un poquito el texto. Gálatas 2:8 dice así. Dice, pues que el que actúa en Pedro para el apostolado, es decir, ha sido enviado a la circuncisión,
actuó también en mí para con los gentiles. ¿En qué sentido? Que fue enviado a los gentiles, que ser enviado es apóstol. Entonces, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para el apostolado con los gentiles. ¿Ya? No lo repite, pero es necesario porque en el fondo está diciendo eso. Y el último, en 2 Corintios 12:12. Aquí está, en 2 Corintios aparece cómo él, el poder de Dios estaba con él para demostrar que Dios, que él realmente había sido enviado por Dios, y aquí está, va a expresarlo cómo se manifestó en medio de los Corintios. Aquí está en 2 Corintios. Dice así, 12:12, 2 Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, ¿en qué? En toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. En medio de ellos, sí, de los Corintios. Entonces, él no solo se presentó y predicó y habló, sino que también él manifestó el poder, porque los apóstoles solamente hasta el tiempo apostólico, mejor dicho, en la Biblia, en el tiempo apostólico es uno de los tiempos de señales y prodigios, milagros. No todos los tiempos eso ha existido, no siempre, sino hay periodos. Y aquí, en este tiempo apostólico, ellos, miren, lo voy a leer ahí en Hebreos 1, creo que alguna vez lo leímos. Dice así, miren, veamos 2:4. Hebreos 2:4, después vamos a ir al de 2 Corintios para entenderlo bien. Dice Hebreos 2:4. Verso 3, mejor dicho. Hebreos 2:3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, es decir, por los apóstoles, los discípulos, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Con quiénes? Con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En el tiempo apostólico fue un tiempo de prodigios, señales y diversos milagros. Y como Pablo, aunque no es de los 12, también el apóstol, él también tenía ese poder. Por eso dice, 12:12, otra vez, segunda a los Corintios. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Es decir, eso confirma que él realmente ha sido enviado por el Señor, es apóstol. Está establecido. Entonces dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Y ahí se puede traducir porque en el fondo aquí estaban cuestionando su apostolado. Entonces él lo está defendiendo, pero también está procurando, como hemos dicho, demostrar que él, aunque tiene autoridad y poder, él se ha abandonado muchos derechos, ¿verdad? Para que muchos sean salvos. Entonces dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro. También se puede empezar así. Yo también vi a Jesús el Señor nuestro, como diciendo, usted dice que el apóstol, para ser apóstol hay que ver al Señor, yo también lo vi, yo también vi al Señor, pues. Eso está diciendo, porque estaban cuestionándolo de que él no había visto al Señor, de que los apóstoles estuvieron con el Señor, etcétera, y él lo vio, resucitado, pero lo vio. Entonces dice, yo también lo vi, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Ya, para eso leamos Hechos 9:3, vamos a ver unos versículos. Hechos 9:3, vamos a hacer una relación ahí con los versículos, empezando en el Hechos capítulo 9. 9:3. Dice así, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí solamente es la voz, ¿ya? El verso 17 del mismo capítulo 9 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Pablo, de uno llamado, me parece que era Judas, de uno llamado Judas. Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, que es Pablo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno
del Espíritu Santo. ¿Ya? Y después en el 18:9, del mismo Hechos, 18:9, dice así, Hechos 18, versículo 9. Aquí está en Corinto. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calle. El Señor le hablaba. No solamente lo vio, sino que el Señor le habla, le está hablando. ¿Ya? Entonces, 22:14, dice así. ¿Pueden anotarlo mientras? 22:14, Hechos 22:14, dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Esto es lo que le dijo a Ananías. Miren, desde el verso 12, está aquí contando, ¿ya? Relatando su conversión. Verso 12 del capítulo 22 dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Lo vio y lo seguía viendo. Se le aparecía el Señor. Y oiga la voz de su boca. Se le revelaba. Por eso en Gálatas 1:11, que lo voy a leer ahí rapidito, Gálatas 1:11 dice así, dice en el 12, 11 y 12, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ya? Entonces el Señor se le revelaba constantemente al apóstol Pablo. ¿Ya? Veamos el 23:11, Hechos 23:11. Vamos a leer todos los que tenemos ahí para afirmarlo. Dice así. Está aquí en el concilio, ¿ya? Dice, verso 11, en Jerusalén. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿quién se le presentó? El Señor, po. Lo vio, po, y le habló. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Iba a ser apresado, etcétera, ¿ya? Y llevado hasta Roma preso. Y el último, que está aquí mismo en 1 Corintios 15, verso 8. Ese es conocido, lo hemos leído más de alguna vez. Dice, 1 Corintios 15:8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, su defensa aquí, y en verdad, dice, no he visto yo a Jesús el Señor nuestro, o tratando de responderle a los que decían que no tenían la autoridad de los 12, yo también vi al Señor, yo también vi al Señor. ¿Ya? Entonces después dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Eran ellos era su obra en el Señor? Claro, ellos eran el resultado de su obra. Ahora uno dice, bueno, cualquier hermano puede ir y predicar y se convierten, claro. Pero una de las evidencias también del apostolado, del llamado, es que ellos eran obra del apóstol Pablo, en el poder, por supuesto, del Señor, por el llamado. Entonces, miren, primera a los Corintios, la misma, el 3:6. Ahí lo menciona, primera a los Corintios 3:6. Dice, yo planté, Apolos regó. ¿Qué dice? Yo planté. O sea, él plantó esa iglesia. Él la plantó. Por el Evangelio, ¿verdad? Capítulo 2 está hablando cómo fue que fue la respuesta no de la sabiduría humana, sino no con excelencia de palabras de sabiduría humana, sino con espíritu y poder. Yo planté, él plantó esa iglesia allí, él la plantó, con el Evangelio, ¿ya? Que él también lo menciona en Romanos, mi Evangelio. 4:15, del mismo 1 Corintios, estamos. Dice así. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor?
¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Claro que lo eran. Miren, Gálatas 4:19, en el caso de los Gálatas, que también lo expresa así. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Primero dice, hijitos míos, y después dice, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, porque él los tuvo, son hijos de él, por medio del Evangelio de Cristo, pero son hijos de él, es obra del apóstol, son obra del apóstol Pablo, son hijos del apóstol Pablo por medio del Evangelio. Entonces dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, como diciendo, voy a tener que tenerlos de nuevo y que se desarrollen bien, porque se estaban volviendo hacia el judaísmo. Eso es Gálatas. Entonces aquí, en Corintio, aunque tuviera muchos años, ellos no tendrían muchos padres, porque él es el único, ¿verdad?, que los engendró por medio del Evangelio. Verso 2. Si para otros no soy apóstol, que era la acusación, ¿verdad?, para vosotros ciertamente lo soy. O sea, era evidente que él era apóstol por el resultado, por la obra del Espíritu de Dios, por la obra del Señor en medio de ellos. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es decir, cuando habla del sello, lo va a ver ahí, está hablando de que es evidente que ellos son resultado del apostolado del apóstol Pablo. Es evidente y es algo seguro. Entonces vamos viendo, dice, si para otros no soy apóstol, ahí, esta palabra que dice que es como condicional, si para vosotros en algunos casos es más bien afirmativa, y aquí es afirmativa. Y podemos traducir, verso 2, ya que para otros no soy apóstol, esos problemas de ellos, para otros, que no son los corintios. Los corintios también estaban siendo engañados y llevados a no reconocer al apóstol Pablo, pero él está diciendo, está bien que para otros no sea apóstol. Bueno, pero, aunque no dice el pero, podemos agregar ahí, pero para vosotros ciertamente lo soy. Claro que lo soy. ¿Por qué? Dice, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, la palabra sello ahí es la marca grabada en un sello y certifica la autenticidad de una transacción. Entonces, es de él. Es el sello, es lo que certifica. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros? El sello del Espíritu Santo, y eso certifica, ¿verdad?, que somos propiedad de Dios. Aquí este sello certifica, asegura de que ellos dice ahí, son de producto o pertenecen al resultado del apostolado del apóstol Pablo. Ese es el sello. Si le preguntan, ¿quién les trajo el Evangelio? El apóstol Pablo. Es un sello, lo tienen. Aparte del sello del Espíritu de Dios, pero aquí está hablando del sello, de que ellos son el sello, el resultado, ¿verdad?, del apostolado del apóstol Pablo. Entonces, ellos eran la credencial de su apostolado, eran garantes, era la garantía de que realmente el apóstol Pablo era, de que Pablo realmente era apóstol. Esa es la garantía, ellos mismos, los mismos corintios, creyentes, y lo estaban dejando, ¿verdad? Eso se ve más en segunda los Corintios, ¿eh? Pero aquí el punto es que algunos no lo reconocían como apóstol, pero él le dice, bueno, para vosotros sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque vosotros sois el sello del apostolado, de mi apostolado. Entonces, ellos son los garantes, los que certifican realmente que él es apóstol. Entonces, lo leemos de nuevo. Verso 2, ya que para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Lo soy. Porque el sello de mi apostolado, es decir, la marca grabada en un sello que certifica ese hecho que es auténtico, sois vosotros en el Señor, sus mismas personas convertidas al Señor. Entonces, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Él se defiende, ¿por qué? Se defiende porque en el fondo está dañando a los corintios y él está cuidando a los corintios. No es su intención discutir con los otros, defenderse ante los otros, sino solamente para guardar a los corintios. Entonces dice,
contra los que me acusan o para los que me acusan, esta es mi defensa, para ellos, ¿ya? Se está defendiendo para los que lo acusan, no los corintios, sino los corintios, para que ellos se den cuenta de que realmente su defensa tiene, tiene solidez. Entonces, esa defensa es una defensa verbal, ¿ya? Se usa en eso y es un discurso en defensa, ¿ya? Es una defensa verbal, él va a hablar, va a dar a conocer aquí su defensa y ahora, esta defensa puede ser lo que seguramente lo que viene, pero también podemos nosotros aquí pensar que tiene que ver con lo anterior, porque él ya está defendiéndose, ¿ya? Entonces seguramente lo anterior y lo que viene también. Si lo vemos así en general, podemos darnos cuenta que tiene que ver con lo que precede y lo que continúa. Entonces, para los que me acusan, esta es mi defensa. Entonces lo estaban acusando ¿de qué? De que él se estaba haciendo apóstol sin serlo, ¿ya? De que él no había visto al Señor, de que tenía los apóstoles reales tenían que tener una característica, haber andado con el Señor, haberlo visto, etcétera, y él lo vio, y él lo vio, y el Señor, y lo siguió viendo después, y el Señor le hablaba y le revelaba. Entonces la autoridad la tenía, el carácter, la característica de un apóstol la tenía totalmente. Entonces después dice, verso 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Entonces, su defensa es esta, que él tiene derechos, pero en asociación o en el sentido de relacionarlo con el capítulo 8, aquí ha hablado de los derechos, pero él va a decir que eso los deja por amar a ellos, los deja nomás. Pero aquí está él defendiéndose como apóstol. Entonces dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Nosotros no tenemos derecho a eso? Claro que tienen derecho. Y ese derecho, él está hablando aquí como apóstol. Y el derecho como apóstol es que aquellos a quienes ellos le llevó el Evangelio, el Señor dice que vivan del Evangelio a la vuelta, en el capítulo 9 aquí a la vuelta. Los que lleven el Evangelio, vivan del Evangelio. Y los corintios esa enseñanza seguramente la tenían, pero la habían dejado. Miren, capítulo 12, del capítulo 11 de 2 de los Corintios. Ellos lo sabían y lo estaban ejerciendo, pero no con Pablo. Mire la cosa extraña. No lo estaban ejerciendo con el apóstol Pablo. Seguramente la enseñanza la tenían, pero no la estaban ejerciendo con el apóstol Pablo. Ya, entonces dice, veamos el verso 19 del capítulo 11 de 2 de los Corintios. Dice, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. ¿Quiénes eran los necios? Aquellos que no siendo apóstoles se hacían apóstoles y ellos los toleraban. Y el apóstol Pablo nunca se aprovechó de ellos, nunca. Pero la doctrina la conocían, de que él como apóstol y como siervo, él tenía el derecho de ser ayudado económicamente por ellos, para seguir con la obra, porque él había llevado el evangelio. Entonces dice, pues toleráis si algunos se esclavizan, los judíos, los judaizantes, los que que se decían apóstoles y hablaban en contra de Pablo. Si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, es decir, le quitaban todo lo que podían, todas las pertenencias, el dinero y sus pertenencias, sus bienes. Si alguno se enaltece, si alguno da de bofetada, hacían lo que querían con ellos y ellos, dice, los toleraban, los aguantaban. ¿Sabe que ahí en Apocalipsis toleraban a Jezabel? Aquí toleraban a los falsos apóstoles. Miren, cuando la doctrina no es clara o cuando la doctrina se invierte, ¿verdad? O cuando se aceptan la enseñanza de hombres, pueden aguantarse cualquier cosa en la iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado con los verdaderos siervos de Dios y con los que no son, pero sobre todo con la doctrina bíblica para tener bien claro el asunto. Entonces ellos estaban tolerando, estaban ofrendando y dándole todo a los que no eran apóstoles. ¿Por qué? Porque la doctrina la entendían y al apóstol Pablo, que tenía los derechos, no. Pero después dice él que no iba a usar de ese derecho.
Entonces dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Para qué? Para que ellos pudieran dedicarse 100% a la obra y no estar trabajando. ¿Pero qué sabemos de ellos? Después dice, miren, verso 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, ellos nomás no tenían derecho de no trabajar y tenían que trabajar para sustentarse. Bernabé seguramente también trabajaba, por lo que está diciendo aquí. O por lo menos Pablo trabajaba eh, armando tiendas, pero también algunos dicen que haciendo telas para las tiendas, también algunos dicen eso. Y seguramente de ese dinero vivían, él mantenía a los que estaban con él. Pero solamente ellos no tienen derecho a no trabajar. Por eso dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Todos los que estaban con él, Bernabé, Silas y Timoteo, que son los que llevaron el Evangelio y sirvieron en Corinto. Entonces dice, ellos no tuvieron, tenían que tener cuidado del apóstol Pablo, cuidarlo, y no lo cuidaron. Es decir, ellos no respondieron al ministerio, a la enseñanza de sostenerlo a él para que él siguiera con su servicio, y Pablo tenía que trabajar. ¿Pero acaso él no tenía derecho de eso? Sí lo tenía, pero no lo tomó, pero lo tenía como apóstol. Después dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿No tenían ese derecho? ¿Y por qué lo dejaron, ese derecho? Por amor a ellos, po. Porque al no tener mujer tenía más tiempo para servirlo a ellos, para eso. Otra vez lo digo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. No dice que todos los apóstoles, algunos dicen que todos los apóstoles eran casados, los otros, excepto Juan, pero no es seguro. Pero algunos apóstoles sí, y se casaban. El que no quería, bueno. Y los hermanos del Señor y Cefa, los hermanos del Señor, todos eran casados, probablemente. Aquí tenemos a Santiago y a Judas, que probablemente eran casados, y Cefas, que era casado, ese es seguro. Entonces, ¿por qué ellos no se tomaron de ese derecho? Lo tenían, claro que lo tenían. Porque ellos querían dedicarse 100% al Señor y a servirlo a los... Y dedicarse al Señor es servirlo a ellos, a los corintios. Pues, y para eso es, pues, para servir a los hermanos. Y para que la obra del Evangelio avance. Y después seguir sirviendo a los hermanos. Y aquí con esta carta, él está sirviendo a los corintios con esta carta, pues, las dos cartas. Y dos cartas que no conocemos, por lo menos dos más. Serían 4 veces que le escribió por lo menos cartas. Las otras no eran seguramente canónicas, no las tenemos, pero sí 2 cartas más por lo menos le escribió, porque estaba preocupado por ellos. Entonces, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer o de llevar, porque algunos dicen que en la obra misionera muchos llevaban a su mujer y eran mantenidas por las iglesias, y está bien. ¿Por qué? Porque si mantenían al siervo, ¿verdad? Y tenían una mujer o familia, esa mantención era para todos, para que el siervo pudiese servir con libertad y no tener que trabajar para su familia. Pero eso no siempre lo llevaban a cabo, y en este caso Pablo dejó todos sus derechos de incluso llevar una mujer en su servicio para tener tiempo para el servicio al Señor y a los hermanos. Él lo decidió así. Siempre está la duda de si era viudo o soltero, pero por lo menos desde que se convirtió en adelante probablemente estaba solo. Entonces dice, verso 6, ya lo vimos un poquito, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Entonces, ellos tenían derecho de no trabajar, pero aquí están diciendo que ellos no tenían derecho y que tenían que trabajar. Pero ellos, siendo apóstoles enviados por el Señor, Bernabé no sabemos, pero al menos tenía ese servicio. Pablo era el apóstol, pero Bernabé estaba sirviendo al Señor 100%. Y, y ellos deberían haber sido sostenidos por las iglesias. Mire, verso 11 dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, que es mucho, porque eso es eterno, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material, que es nada? No sería nada en comparación
con la siembra de lo espiritual, lo material es poca cosa. Aquí dice, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. No sería tanto, pero él no estaba exigiendo ni diciendo esto, dice después, para que tomarse ese derecho. Él prefería trabajar y estar tranquilo. Y muchos hermanos lo hacen así, hasta el día de hoy. Entonces dice, verso 7, a ver si alcanzamos. Ahí, yo creo que va a tener que llegar hasta ahí. Bueno, vamos a mencionarlo nada más el verso 7. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Lo que aquí está diciendo que todo el que hace un servicio, un trabajo, ¿verdad? O militar que sirve al Estado, ¿verdad? Bueno, a la milicia y al Estado, ellos se dedican a eso nomás, po, y el Estado le paga. El que planta viña, bueno, eh, hay fruto y se beneficia de ese fruto. Y el que apacienta el rebaño, de lo que da el rebaño, la leche, ¿verdad? Y seguramente la lana, etcétera. Pero aquí habla de un punto nomás en el sentido de que su trabajo tiene que tener un pago, ¿verdad? En ese servicio. Bueno, eso lo va a ver mediante después, hasta ahí vamos a llegar. Entonces, llegamos hasta el verso 6, donde dice, "Oh, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar", y después en el 7 empieza a explicar eso. Muy bien, querido hermano, ojalá que esto nos ayude. Procure leer el capítulo 9 completo para ir viendo esos puntos y el hecho de que él, a pesar de sus derechos, no se toma de su derecho por el bien de los hermanos y se hace de todo a todos, siendo libre de no tener que hacerlo, por el bien de los demás, y todo eso es por amor. Muy bien. Vamos a orar al Señor, ¿ya? Yo voy a orar. Vamos a orar al Señor para dar por terminada la reunión de estudio. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra preciosa, porque nos da la oportunidad de ir paso a paso, Señor, párrafo a párrafo, ir conociendo más de tus verdades. Te rogamos tu ayuda para ir conociendo más y de esa manera conocerte más a ti, cómo tú haces las cosas. No solamente el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es un siervo tuyo y él es uno que imita al Señor, como dice en el 11:1, y sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por tanto, al conocer cómo Él hace las cosas, también te conocemos a tu Hijo y también te conocemos a ti. Padre Santo, que tu amor sea lo que gobierne en nuestros corazones, amados los unos a los otros, dice el Señor, y que toda cosa pueda ser motivada por el amor, y que nos demos cuenta que nada nos pertenece, que somos tuyos, ni siquiera nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, menos aún aquellos por los cuales Cristo murió. Por tanto, guardarlo y cuidarlo, tenemos esa responsabilidad, unos a otros, cuidarnos y guardarnos, para que tu obra pueda avanzar, para que el testimonio pueda ser de poder en medio de este mundo de oscuridad, de tiniebla, para que tu luz pueda resplandecer en medio de la oscuridad. Guárdanos, Señor, en nuestras situaciones particulares, en nuestras familias, eh, en el testimonio, en medio de este mundo. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, Señor, y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermanos.